cuarta película. No, ¿cómo? No, cuarta no, cuarta y quinta película. Cuarta y quinta, exactamente. Bueno, recorrido extenso. O 2x1. 2x1. Hoy no viene bárbaro un 2x1. Con la inflación que hay, un 2x1 viene bárbaro. Serie A, Serie B. Totalmente. Exactamente. Una película clase A y otra una versión clase B. Un filler. Exactamente, señor. ¿Cuál es la clase A? 1941. Otra vez. Sierra ¿no? Alta. Exacto, High Sierra. ¿Sí? Exactamente. Por un lado, una suerte de policía negro, podríamos hablar. Uh-huh. Y su hermana, que es Colorado Territory. De 1949. Exactamente. O sea, 7 años después, el amigo Walsh hace básicamente la misma película en otro ambiente. Dos ambientes que él se sentía bastante cómodo. Claro. El ambiente del cine negro, el ambiente del gangsterismo y el ambiente del western. Sí, totalmente. Una protagonizada por Humphrey Bogart, uno de sus actores que, por lo que estamos viendo, se repiten a lo largo de su filmografía. Bueno, Bogart muere muy joven igual. Y Joel McCrea, que no se repite. Sí se repiten los dos personajes femeninos, que son Virginia Mayo. Sí, señor. Y Aida Lupino, Virginia Mayo. Y en esta segunda también se repite Dorothy Malone. Exactamente. O sea, estamos siempre en territorio Walsh. En territorio Walsh, exactamente. Territorio colorado. ¿De qué va? Porque, a ver, entendamos esto. High Sierra fue un hitazo. Es una película de estudio grande, de gangsters, que fue un verdadero hit. Y la primera película del Bogart como lo conocemos. Porque el Bogart de El Halcón Maltés no es ese Bogart de impronta trágica que es al que nos gusta ver sufrir y morir en los últimos minutos de la película, o que se le vaya la mujer. El Bogart que nos gusta, que es el de Casablanca, es este. Roy Lear. Que está todo ahí pegado igual, ¿no? 1940, 41, 42, todo por ahí. Exactamente. Es el momento también más alto de Humphrey Pero Bogart. en ese momento Humphrey Bogart no había hecho prácticamente ningún... si bien hacía 10 años que había empezado en el año 30 Bogart haciendo películas. Uh-huh. Y había caminado las tablas, con una frase muy yankee, walk the plank, hecho mucho teatro. La primera película con él como protagonista fue esta. Claro. Y fue su big break, como dirían los yankees. El momento en que pasa la notoriedad, digamos. Exactamente. ¿No? De hecho, fue una película que en realidad la quería Wolf, lo quería George Raft. Exacto. Y George Raft no lo quería hacer. Dice, otra vez me van a matar. Otra vez voy a morir. Yo no quiero morir más en las películas. No quiero morir. Bueno, ¿qué hacemos? Y lo tenemos al pibe Bogart, que realmente es bueno. Funciona bien. Y Warner le dijo, pero este es un vago, un quejoso, un hincha pelota. Bueno, no sé, tráelo a este. Y él aceptó enseguida el papel, ¿no? Exactamente. Porque la única queja era que, bueno, como en ese momento todavía no era una gran estrella. Claro, el calor. Aparte, Walsh era un tipo que hacía unas bromas pesadas pero tremendas. Y una de esas bromas implicó tenerlo mediodía a Bogart con mucho calor arriba de la sierra. Sin comer. Bueno, entre varios de esos chistes, nosotros nos olvidamos, enfervorizados por Murieron con las botas puestas. Hay un chiste terrible que hacen, porque en realidad no era la primera oportunidad, pero sí una de las tantas oportunidades en donde Walsh utilizaba muchísimos extras, lejos de la realidad actual, digamos, ¿no? En esos planos generales llenos de personajes. Y el sindicato de extras le había dicho que tenían que ser los que tenían ellos en nómina, que no pueden entrar más extra de ningún lado. Que no fueran especialistas. Exacto. Tenían que todo montar a caballo. Exacto. O saber caerse. Exactamente. Se le murieron 2. ¿Sí? En todo el trayecto. Aparte, si tenía una fama Walsh, que era buena y mala la fama. Los actores no le gustaba tanto, a los productores sí. Él era muy rápido para filmar, ¿no? Tenía mucha velocidad, era un tipo muy proactivo. Se le murieron 2. Y uno de los chistes, creo que fue de Anthony Quinn, porque todos los días terminaban con atrás del micro donde iban todos ellos, iba una ambulancia, y dijo, bueno, el último día pon un coche fúnebre.
y efectivamente puso un coche fúnebre, digamos, ¿no? Un humor negro bastante importante, el de el amigo Walsh, que acá le dio un pequeño soplamoco en la nuca a Humphrey Bogart. Le dijo, ahora vas a comer. Bueno, vamos a hacer la jodita. Bogart no lo perdonó. Pasaron los años y en la filmación de, bueno, una película que vamos a hablar más con la que cerraremos la noche, creo. Exactamente, de una manera de una manera nuestros fuegos artificiales. Sí, señor. Dice, todavía no te pude perdonar que me hayas hecho cagar de hambre arriba de la sierra. Que encima cuando le llegó un sanguchito, una galletita. Y una banana. Sí, nada, una porquería. Un lunchbox. Exacto, que el Bogart gritaba desde arriba, dice, el gordo Warner debe estar comiendo como un bacán, mientras yo acá estoy con un sanguchito, una banana y una galletita, digamos, ¿no? Al margen de esto, elegimos las dos películas porque en realidad son la misma trama. Es la misma película en dos ambientes distintos. Una en la época gangsters de los años 30, 40. Y la otra en 1800. Ya Colorado Territory. A Colorado lo debieron haber incorporado a fines del siglo claro. siglo XVIII, así 1880. Calculemos, ¿no? Sí. Claro. Cerca del siglo XX, digamos, ¿no? Fines del siglo XX. Las últimas incorporaciones de los territorios federales y demás, etcétera, etcétera. En los dos casos tenemos un personaje que está saliendo de la cárcel o en su defecto que tiene un pasado pesado criminal. Lo sacan de la cárcel. Lo sacan de la cárcel. Al primero, Royal lo indultan. Exacto. Al segundo viene su tía a dejarle una... Lo ayudan a escapar. Ahí lo ayudan a escapar. Lo ayudan a escapar. Pero en los dos casos, porque justamente en los dos casos es un gran gángster que está muriéndose, que lo necesita a él para hacer un último gran golpe. Y lo que hace es por un lado sobornar para conseguir el indulto presidencial, el indulto del gobernador, en el caso de Royal en Sierra Alta. Y en otro caso ayudarlo a escapar con unos piolines. Sí. No, que da, no resiste por ningún lado. No resiste por ningún lado. La imagen de Joel McCrea. Con unos desatando unos piolincitos de lana. Sí, para salir de los barrotes. Exactamente. Y que encima uno dice, uy, ¿qué va a hacer con eso? Es esas maravillas de cine. Exactamente. Lo cierto es que tiene que hacer ese último gran golpe, que es algo que también hemos visto en un montón de películas, que es el último gran golpe antes de retirarme, digamos, ¿no? Exactamente. Antes de salirme del mal camino, podríamos decir, del camino de Lampa, en el caso de High Sierra, y ser un hombre, entre comillas, honrado, o encontrar la redención y vivir en tranquilidad. Pero ¿qué le pasa? Siempre pasa lo mismo. Se enamora de la mujer equivocada. Exactamente. Teniendo a distancia de paneo. Sí, por no decir conviviendo en el mismo plano. Claro. A distancia de paneo, a la mujer que lo aguanta, que lo banca, que lo quiere, que da todo por él. Sí, que está profundamente enamorada de él, digamos, ¿no? Y que aparte tiene orígenes muy similares, digamos, ¿no? Hay algo que también se marca muy en Walsh, es la pertenencia a un estrato o una clase social. Digamos, evidentemente, ¿no? Los héroes de Raoul Walsh son marxistas en el sentido que claro. no serían socios de un club que lo aceptaran a ellos para socios. Claro, exactamente, digamos, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Estamos ahí. Él nunca puede casarse con la chica que tiene pretensiones más bien individualistas, cercanas a las lógicas capitalistas más actuales, digamos. Sí, ¿no? un individualismo de querer pertenecer a toda costa a la sociedad. Exacto, pertenecer, pero en términos de plata, de poseer, de tener guita. Y en ambos casos, en el caso de Colorado Territory, tiene un padre que no tiene nada que ver con eso, la chica que él anhela. Es un tipo que en realidad lo que quiere es ponerse un aljibe, ponerse unas vacas y vivir y cambiar de aire y demás, porque también está escapando se quiere sacar de encima a un aristócrata, que es el que se va a casar con su hija y el que su hija quiere. Y en el otro caso es inverso, es la chica que mira como eso que piola, ¿no? En el caso del western, el aristócrata casándose con la chica que quiere ascender, claro, ¿no? Y en el caso de High Sierra,
es la chica casándose con el profesional de nariz para arriba, digamos, ¿no? Exactamente. El tipo que se la cree. Y siempre hablando de un poco de ciertos arquetipos en High Sierra, que aparezca el gran Henry Travers, que hace del abuelo de la chica. Hermoso. Que hace del abuelo de la chica. Y Henry Travers es el gran padre viejo del cine americano de los años 40, porque es el papá de Teresa Russell en La sombra de una duda. Sí, señor. Y el ángel que lo salva a James Stewart en Que bello es vivir. Sí, Es uno de los personajes más siniestros y perversos. Que es tan bueno que junto con el payaso de It debe ser uno de los personajes más siniestros. Más siniestro porque es tan bueno. Sí, totalmente. Bueno, es tan bueno acá que da siniestro. Acá es muy lindo porque aparte es un viejo granjero que no tiene un mango. Que se quedó es como ya cierta bastardización de la idea de Piñas de Ira, digamos. Totalmente. Es el abuelo que se queda sin un mango y pierden la granja y se van a la soleada California y bueno, en el a ver medio, qué pueden encontrar. Exactamente. Digamos, ¿no? Y en el medio se lo encuentran a Humphrey Bogart. Exactamente, y en el otro caso a McGregor. Lo cierto es que en ambos casos, en esa búsqueda de redención, lo que aparece es un acto benefactor del protagonista para con esta chica y su padre o esta chica y su familia. Uh-huh. En un caso tenemos una chica que en realidad no tiene ningún problema, más allá de estar separada de ese aristócrata. En el caso el problema de dinero. Hay problemas de dinero porque quiere ponerse un pozo, el padre, algo por el estilo. Exactamente. En el otro caso hay un problema de salud, ¿no? La chica es coja. Exactamente. La chica es renga, tiene un problema en una pierna. Sí. Y hay un personaje hermoso, hay un médico tránfuga. ¡Oh! Que consigue... Henry Hall, aparte, haciéndolo, que siempre hacía de médico, siempre hacía... Bueno, que es amigo de Humphrey Bogart y que le dice que con una operación sencilla le puede arreglar la vida. Y efectivamente Bogart consigue la plata, efectivamente Bogart la ayuda. También pasa con McCrea, que la protege a la chica, que los ayuda a ellos. Sí. Y nunca hay una devolución de nada del otro lado. Y aparte todo el mundo es muy cómico aparte, porque todo el mundo sabe que le dice, de veras lo vas a hacer, mirá que nunca te va a dar nunca va a corresponderte, nunca va... Sí, lo voy a... Y la tipa no le corresponde. Nada. Hay una escena hermosa en donde... Es hermoso, que aparte el actor que hace del médico, Sí. el actor que hace del médico, lo que son también los maquillajes, en Colorado Territory también actúa, es el papá de la... ¡Claro! Es el papá de la... El actor que hace del médico, que tiene 85 años en la otra, el típico médico de los... de los gángsters. De los gángsters. Sí. Que de los gángsters en Colorado Territory es el papá de la... De la protagonista. De la protagonista que debería tener 50 años. Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que no hay correspondencia del otro lado, pero en el medio lo que hay que hacer es un último golpe. Exactamente. Para retirarse en paz, digamos. Y como siempre el veterano está enfrentado a un par de jóvenes inexpertos y creídos. Y tránsfugas, ¿no? Y tránsfugas, sí. Sí, pero que terminan siendo no más víctima de su engreimiento que de su transfuguez. Porque no les da ni siquiera para ser tránsfugas. Claro, no les da el piné, digamos. No les da el piné. Y siempre tenés el contacto de adentro de ese lugar a ser robado que tiene miedo a último momento. Mendoza se llama. Mendoza, Corner Wild, antes de ser famoso. Hace ahí de no es un botonero, es un recepcionista. Sí, un recepcionista, exacto. Corrupto, digamos, ¿no? Que les va a entregar, en High Sierra estamos hablando, les va a entregar la entrada a la caja fuerte del hotel. Digamos, exactamente. ¿no? En el otro caso tendremos un asalto a un tren, ¿no? Uh-huh. En donde hay una gran cantidad de valores, el que los vende sería el guarda, ¿no? Exactamente. Una cosa así. Que ambos se refieren como personajes respetables, así mismo como personajes respetables, un ejemplo de ciudadano. Claro, y lo interesante es que en ambos casos, los dos protagonistas, Bogart y McCrea, si hay algo que tienen claro es que lo peor que puede existir es la doble moral.
Exactamente. Y estos dos, que son los que facilitan el último laburo, en el caso de Mendoza y en el caso del guarda, en Colorado Territory y en High Sierra, tienen doble moral, porque son unos cagones. Exactamente. Y yo me banco todas, pero cagones no. Y amigo de sus amigos, porque a pesar de tener toda la plata, decide ir a la casa del gángster que lo ayudó a escapar. Sí. Para cumplir, y cuando el gángster en ambos casos muere, sí, porque ahí hay otra vuelta. Decide mantener el pacto que tenía con ese gángster por más que implique su perdición. Exactamente, porque en el medio de todo esto también están las facilidades que le da la policía corrupta. Exacto. En ambos casos, ¿no? Que son como el manto de piedad, por decir, que hacen que ellos puedan manejarse en ese último gran golpe. Pero ahí está también, creo, bueno, como estábamos hablando, la gran diferencia entre las dos películas. Ya que en la primera, Sierra Alta, hay como un subtexto de concatenación de el dinero como el dinero y la codicia como vertebración de las acciones. Sí, claro. Sí. Como se la pasan hablando de guita toda la película. Exactamente, y todo está movido, todo está movido en una relación de causas y efectos con el dinero. Y será quizás porque la película transcurre en decorados lejanos, en el tiempo y en el espacio, pero esa mirada tan marcada sobre el dinero no aparece tanto en Colorado Territory. Y entonces lo que surge es la mirada trágica, la mirada incluso hasta melodramática. En ese sentido, Colorado Territory es una película mucho más melodramática. La tragedia en la primera película surge y mucho en los últimos minutos de la película, donde está Aida Lupino abajo, viendo qué es lo que puede pasar con su amado. Uh-huh. Que es la chica a la que no le corresponde el amor Bogart. Exactamente, y con ese traveling final hermosísimo. Tremendo. Hermosísimo. De esos que quedan en la memoria, que yo pensaba que era un traveling mucho más largo. Me había impactado tanto que era un traveling mucho más largo. Y no es tan largo, pero es tan impactante ese traveling en ese momento, en ese primer plano. Es hermoso. Y ese final de Territorio Colorado, uh-huh, donde, como justamente dicen varios críticos, se consigue el milagro de transformar un espacio totalmente abierto, como es el espacio de Western, en un espacio cerrado, tapado, obturado y sin destino, como es los destinos de los personajes de cine negro. Claro, digamos, no puede haber final feliz, digamos, ¿no? No puede haber final, y el espacio consiguen un lugar en pleno oeste americano, donde hay unas paredes que literalmente son muros que impiden el desplazamiento de los personajes. Uh-huh. Sí, lo interesante, que eso sí sucede en ambos casos, es que son perseguidos finalmente los dos protagonistas, o las dos parejas, si quieren, Bogart y McCrea con sus sendas mujeres, y ambos dos terminan, o sea, cada uno solo, Bogart y McCrea, terminan encerrados en el medio de una montaña, en una especie de cueva. Exactamente. Y la ley está del otro lado que lo viene a buscar, digamos, ¿no? Y te vamos a esperar hasta las últimas porque te vamos a liquidar. Y él aparte, lo que tiene es que cada vez va perdiendo más cosas, pierde los caballos, pierde todo, queda solamente él. Y queda solamente él en una ciudad milenaria, en las ruinas de una ciudad milenaria. Sí, en Colorado Territory, claro. De la antigua civilización de los Mesa, que era como una ciudad, parece, de veneración, esperando quién lo viene a buscar. Bueno, vos fíjate que, ahora estoy pensando, ¿no? Digo, High Sierra tiene un final amarguísimo. Humphrey Bogart, hay algo que no nombramos, pero hay un personaje central que es el perrito. Exactamente. ¿No? Es un perrito que su dueño... Part. ¿Cómo se llama? Part. Bueno, el perrito Part, su supuesto dueño dice que da mala suerte porque cada uno que lo tuvo se murió. Entonces dice... Humphrey Bogart dice, déjate de joder. Bueno, termina muriendo y el perrito al lado, ¿no? En un final irónico,
a él le disparan por detrás en esa montaña, él cae, Aida Lupino se va con ese movimiento de cámara que vos también decías, y queda la montaña ahí sola y él muerto con el perrito al lado. En el otro, o sea, hay un final amarguísimo, sin salida, sin nada. Colorado Territory, que ahora vamos a hablar porque hasta ahora le escapamos, porque carajo Walsh hizo 2 veces la misma película, ¿no? En Colorado Territory, el final es un final más cercano a lo religioso, ahora que lo pienso, en términos de redención final, ¿no? Porque si Aida Lupino va a seguir su vida, en el caso de High Sierra, amargada, sin poder quedarse con su amor, y él termina ahí tirado en el piso, fruto de esa mala suerte, podríamos decir, ¿no? De esa maldición. En el caso de Colorado Territory, ellos, McCrea puntualmente, termina en esa ciudad sagrada, en esa ciudad que está en lo alto, en esa especie de cielo, en esa especie de lugar de redención. Se termina juntando con su compañera, que yo no recuerdo el nombre, que es esta rubia hermosísima. Virginia Mayo. Virginia Mayo. Y terminan los dos de la mano, ese plano. Cosidos a tiros. Exactamente. Los dos completamente molidos a tiros. Pero la potencia que tiene ese fusilamiento, pocas veces se vio en el cine. Sí, es verdad. Realmente, o sea, faltó la sangre, es digno de John Woo ese fusilamiento. Claro. Yo me acuerdo, la vi hace poco en cine, y en el cine, cuando los cosen a tiro, la audiencia decía, ¡oh! Claro, totalmente. Y terminan los dos agarrados de la mano, y mirando hacia abajo, digamos, ¿no? O sea, boca abajo, como una suerte de mirada hacia el infierno. Hay una suerte de redención ahí final, en donde los dos terminan juntos en otro plano. Hay algo un poco más cercano a lo espiritual. En el otro caso es una mirada muchísimo más... Las dos son amargas, pero mucho más amarga, mucho más solitaria, mucho más individual, como es High Sierra. Y me parece que en la otra, por lo menos, hay algo de que la pareja termina finalmente junta hasta la muerte, digamos, ¿no? Juntos, como es el nombre de la película en España, Juntos hasta la muerte. Claro. Lo cual me parece que es bastante lógico, digamos. Digo, me parece que ahí es donde tenemos que hacernos cargo de por qué hizo 2 veces la misma película Raoul Walsh en 8 años. Hablábamos quizás un poco de chanta. Porque de hecho, un poco puede haber de agarrar, bueno, agarro las historias, cuáles son las que más me gustaron. Y bueno, las vamos a trabajar. Igualmente, más allá de eso, podemos trabajar de que Walsh en el western se sentía muy a gusto. Muy a gusto. Y por otra parte, estamos hablando de una película del año 1947. Es la época donde ya los viejos directores clásicos empiezan también a rehacer sus historias. Sí. Tenemos tenemos también las remakes de John Ford, de los Three Godfathers. Tenemos la remake de... Bueno, El hombre que nunca estuvo. El hombre que sabía demasiado. El hombre que sabía demasiado de Hitchcock. Exactamente. O Howard Hawks en ese momento hizo una remake de Bola de Fuego. Una remake musical y en colores. Sí, señor. Que no se conoce. Uno la puede ver, pero no es una de sus películas más conocidas. Y ya empieza esa actitud que después la perfeccionaría, especialmente Howard Hawks, que es agarrar darse cuenta que ante el absoluto convencionalismo de una historia, a veces quizás lo más honesto era agarrar las historias y darles otras miradas, verlas de otro lado. Curiosamente, en ese sentido, y siguiendo con la idea la idea religiosa, es una mirada mucho más escatológica la de Colorado Territory. En el sentido de, es una mirada más apocalíptica. Escatología en términos religiosos. En términos religiosos, es una mirada apocalíptica. El tipo, mientras Humphrey Bogart se escapa mediante un indulto, se va a un complejo de cabañas, asalta un hotel. Asalta un hotel y en auto sube una sierra de 3.000 metros. En auto, no es que la sube escalando. Esta persona tiene que irse a lugares llamados el Valle del... Poco más era el lago del terror, el Valle de la Desesperación. Tenía que irse... O sea, primero tiene que irse de la civilización. Exacto. La película empieza en un territorio, en un pueblo del oeste,
y él se va más allá de la ultrafrontera. Deja la guita en la iglesia. Se va al infierno. Me hiciste acordar de que deja la guita en la iglesia. Va al infierno, se aloja en un lugar abandonado por 3 terremotos e incendios. Se va a un territorio, ni a un estado, se va a un territorio, se aleja del pueblo, va a un lugar viejo y no hay ningún tipo de redención a su caída. El ascenso significa finalmente... La búsqueda de la redención termina siendo su propio infierno. Exactamente. Él es una historia que transcurre en el infierno. Con eso podemos cerrar el bloque. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Sigue este trayecto, este andar, este trajinar con los héroes walshianos. Estamos un poco cansados, pero a la vez con mucho rigor y con mucha moral para poder seguir adelante en este trayecto, en esta ruta, junto a los personajes de este padre fundador del cine norteamericano. Y ahora es el turno de Pursuit, 1947. Un western. Exactamente, un western barato, producido de manera independiente, con actores que recién empezaban en aquella época. Ojo, no estamos hablando de una producción barata clase B. Estamos hablando de una producción clase A barata. Es decir, está doña Teresa Russell, que venía de los mejores años de nuestras vidas. Está un joven Robert Mitchum, que ese año también sería su gran quiebre, porque ese mismo año haría Regreso al Pasado, Out of the Past, amigo, justamente del amigo Turner, Jacques Turner, cuyo padre, Maurice Turner, era un gran amigo de Raoul Walsh. Ah, mira vos, cómo todos se conocen. Que Maurice Turner era también uno de los grandes. Sí, señor. Bueno, ahora sí, western. Es muy extraño. Porque es un western estructurado al estilo cine negro. Exacto. Estructurado en flashbacks. A pesar de que la película no es... la película es un gran flashback. No tiene la dimensión... una de las cosas que tiene el cine negro siempre es la cuestión de la delincuencia, de la marginalidad y del dinero. Ninguna de esas 3 cosas está muy, muy presente. No. Pero sí lo que está es esa estructura de flashback y que transforma al personaje walshiano en un personaje que ya desde el comienzo está totalmente conflictuado. Sí, claro. Porque es un personaje que la película empieza, esa estructura de flashback permite que la película empiece con el asunto ya comenzado, in media res. Uno va viendo qué es lo que provoca llegar a ese punto, y lo que comienza el personaje permite comenzar la película con el personaje en un momento de crisis, sin entender por qué toda su vida estuvo huyendo de algo que no sabe qué es, pero que siempre tiene que huir. Exactamente. De hecho, podríamos hablar de que es la Memento de Raoul Walsh. Exactamente, pero justamente es interesante reparar en esta película porque habla también de cierta tensión que tiene un director eminentemente clásico como Walsh. El clasicismo, como bien lo habla en uno de sus textos Borges, Jorge Luis Borges, nuestro querido Jorge Luis Borges, habla del escritor, en este caso el cineasta clásico, como un cineasta que no busca imponer, sino que no busca imponer los pareceres de los símbolos, de las cosas que genera, sino que confía suficientemente en los símbolos que produce como para que después el espectador haga la combinatoria que el creador desea. En ese sentido, Walsh es totalmente clásico. Todo está en pantalla, todo se dice. No se sobredice, todo se dice, que es diferente. Se dice una vez, pero se dice. No está sobreexplicado. No está sobreexplicado, está explicado. Y todo es claro.
todo es claro, todo es preciso. En ese sentido, la opacidad intrínseca que tiene una estructura de flashback y una estructura de cine negro marca una tensión que en algunos casos, en algunas películas lo pudo resolver mejor Walsh y en otras películas no tanto, pero que a todas las hace interesantes. Sí, sobre todo pensando en que cuando uno habla de cine negro, siempre, sobre todo en los años más fuertes del cine negro, que son fines de los 30 y los 40, hay algo fundamental que se conecta, que lo hemos leído un montón de veces, algo que tiene que ver con el manierismo o con esas primeras, esos primeros corrimientos de esa lucidez o de esa transparencia del clasicismo en el cine, ¿no? Se empiezan a evidenciar ciertas herramientas, se empiezan a hacer esas cosas, aparecer esos elementos opacos dentro de las estructuras, enrarecimientos, cambios. Empieza a haber algo no tan lineal, digamos, ¿no? Exactamente. Pero esto está aplicado en western. Exacto, está aplicado en western. Y no sé si había tantos westerns en ese momento, ya en los 50 quizás sí, pero en ese momento westerns que usaran el flashback como elemento constitutivo. Igualmente mucho tiene que ver con tener un guionista como Niven Bush. Uh-huh. Perdón mi francés, de vuelta. Pero que es uno de los grandes guionistas de la posguerra. Y de hecho incluso en algunas menciones fue un proyecto que fue generado a partir de Niven Bush. Como vehículo. En ese momento él estaba casado con Teresa Russell. Uh-huh. Con Teresa Wright. Teresa Wright, no Teresa Russell. Teresa Russell viene un poquito más para acá. Un poquito más para acá, sí. Con Teresa Wright como vehículo para, el lucimiento de ella. Igualmente tomó manos a la obra el estudio. Tomó manos a la obra el productor, que fue Milton Sperling, que produjo también otras películas de Walsh y produjo... En esta vez que aparece United States Productions. Sí, 4 o 5 películas baratas que hizo. Uh-huh. Una de ellas fue esta. La edición del montajista de Howard Hawks, Christian Nyby. Sí, señor. Y todos de pie, y la mano en el corazón, por favor. La dirección de fotografía de James Wong Howe. Sí. Realmente un pionero, así como James Wong Howe fue el creador de meter la lucecita cerca de la cámara para que los ojos de las actrices brillaran. Y ese chino fue uno de los directores de fotografía más importantes de Hollywood de todas las épocas. James Wong Howe. Y eso permite incluso que la película tenga un acabado visual inusual. Para una película de 2 mangos. Exactamente. Otra vez me parece que como estas últimas películas, esta es la que viene, vamos a cerrar con un western y en el próximo bloque con un policial negro. Son también un poco el resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Otra vez el tipo que no puede parar en ningún lugar. Otra vez el tipo que no sabe por qué lo están persiguiendo. Otra vez el tipo que no encuentra la redención. Hay una cantidad de elementos ya a esta altura en el cine de Walsh que podemos ver que se van concatenando, que van tomando cuerpo. Exacto. En este caso Robert Mitchum es un huérfano que recuerda muy brevemente una imagen de su padre. Exacto. En un momento de un tiroteo, escondido. Uh-huh. Y después de eso lo único que recuerda es que fue rescatado por una mujer y no mucho más. Y esa mujer tiene 2 pibes, él se cría con esos 2 pibes. Y siempre aparece un manco. Sí. Siempre aparece un manco en algún momento de la vida que le hace una vuelta de... Pero ahora pienso, no es el primer manco que vemos. En Day Drive by Night, en La Pasión Manda. Claro, lo tenés a Humphrey Bogart. ¿Tendrá algo que ver esto de la invalidez, digamos? ¿Algo con su accidente? El accidente que tuvo Walsh con el ojo. Puede ser. Lo pienso ahora, digamos, sí, ¿no? Más que nada él habla muchas de sus historias surgieron mientras él estaba leyendo guiones.
Claro. O leyendo los resúmenes, no es que dice, "No, estaba leyendo la novela y dije qué bueno que es adaptarlo". No, estaba leyendo los resúmenes que hacían los departamentos de lectores de... es muy probable. No lo sé, ahora se me acaba de cruzar así como un rayo la idea de los dos mancos. Pero no tiene nada que ver con él, porque él no tenía ningún problema con los brazos, ni con las piernas, ni nada. No. Pero sí que había perdido un ojo actuando, porque Raúl Walsh, no lo dijimos, también fue actor. Exactamente. Es Y más, un fue actor- John Wilkes Booth. Exactamente. Y de hecho recordaba haber estado en los brazos del hermano de John Wilkes Booth, Que es el asesino de Lincoln, para que no lo conoce. cuando era chico. Exactamente, que Vivió- empieza así vivió y lo su fue. autobiografía. Exactamente. Que dice que recuerda al hermano Ujú. de Booth, muy triste porque lo que le aquejaba era que su hermano había sido el asesino de nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Exactamente. Bueno, ahí hay una cuestión que por ahí habrá que indagar con respecto a eso de que falte una mitad, digamos, ¿no? La incomplexión. Exactamente. Bueno, lo cierto es que esto de que no... Bueno, mira, ahí está otra vez. Este personaje no está completo, el personaje de Robert Mitchum. Exactamente. Le faltan elementos, le faltan datos para terminar de entenderse como perseguido. Porque es un perseguido. Exactamente, como bien dice el título de la película. Y por su apellido. Por portación de apellido. Por portación de apellido. Porque resulta que era la típica pelea, el feudo, entre dos familias. Y no va que el papá de Robert Mitchum se enamora de la mujer equivocada. Otra vez. Otra vez. Pero esta mujer le corresponde. Sí, esta señor. mujer le corresponde que resulta ser de la otra familia enemiga. Los Callum. Los Callum. Sigue los Rand versus los Callum. Ujú. Sigue la lucha, la pelea. Lo matan al padre, le matan a toda la familia. Previamente en la pelea, el padre de Robert Mitchum había matado al marido. Sí, señor. Al Sí, sí. marido de esta mujer. Porque estaba enamorado de una mujer prohibida, por decir. Exactamente. Entonces viene el hermano de este marido, que son agarra a toda la familia, los cosen a tiros, dejan al chico escondido, y la mujer lo cría como si fuera propio. Exacto. De hecho, ella, bueno, es la hermana de este tipo Callum que lo está persiguiendo por todos lados, lo deja crecer. Lo deja crecer. Que crezca porque cuando sea adulto lo voy a matar, digamos, ¿no? Pero es un plan mucho más perverso. Porque le empieza a cortar todas las posibilidades de escapar. Exactamente. Todas las posibilidades de escapar. Y es más, se convierte en el Estado. Sí. Porque él es fiscal. Es un algo recibo reclutador, algo una así. cosa así. O sea que él tiene el poder del Estado y eso lo hace un operador de todas las situaciones alrededor de Robert Mitchum y lo va apretando y lo va apretando y lo va apretando y encontramos claramente una situación de abuso de poder, digamos, sobre este personaje Ujú. hasta que lo pone, digamos, contra la espada, con la espada de la pared, digamos, ¿no? Lo pone en un lugar completamente incómodo, completamente difícil y ahí es donde finalmente Robert Mitchum debe recordar. A todo esto, Mitchum tiene un amor prohibido. Porque se enamora de su media hermana. De su media hermana, exactamente. O sea, acá hay otra vez hay una cuestión que tiene que ver con la prohibición, ¿no? Y con la condena que conlleva hacer esos actos prohibidos, ¿no? Exactamente. En el caso del origen del padre con la hermana de Callum y después Robert Mitchum con su media hermana, ¿no? Y su enfrentamiento con el hermano de su media hermana, digamos, esto es una cuestión. Aparte, es una película donde actúa no la perversa, sí, donde actúa la siniestra por excelencia, Judith Rebecca Anderson, Ujú. ¿no? Sí, señor. Acá Acá hace de la madre. hace de la madrastra. La madrastra. La madrastra de Ujú. Realmente una actuación Aparte cambia mucho de registro. Cambia mucho de registro. Ujú. Pasa de una joven a una vieja amargada en 80 minutos. Sí, y aparte es una mujer piadosa que después se convierte en una mujer muy amargada y muy recelosa Sí. para finalmente convertirse en una mujer que viene a poner las cosas en su lugar. Exactamente. En una escena que
es un ejemplo de, y eso lo habla muy bien Quinn Casas en su libro sobre el western, de la planificación de Walsh. Donde es la típica escena donde van a colgar al protagonista y de repente se escucha un disparo y la persona que lo va a colgar lo mata. Muere. Y vos ves que ese disparo en off en realidad es un disparo que un personaje que estaba ahí en cuadro había hecho con un arma. Pero generalmente en ese tipo de escenas nunca sé dónde está el arma. Ese arma. En Walsh, 2 planos antes ya te había mostrado dónde estaba ese arma. Pero vos uno que está tan metido con la acción que está pasando en otro lugar del cuadro, nunca había reparado. Claro. El que avisa no traiciona. Claro, totalmente. Fíjate que acá Walsh se corre del final trágico de su protagonista. Exactamente, pero tampoco es una historia muy, muy alegre, ¿no? No, para nada. Mata mucho como para quedar alegre. Pero es uno de los primeros, en realidad es el primer protagonista de todas las que vemos ahora, que él no es que muere en la suya y termina asesinado, sino que en realidad dice, bueno, yo me entrego a usted, pero pacifiquemos esto, me entrego, cuélgueme, haga lo que tenga que hacer, le dice a Callum, que es un tipo que está enceguecido por la venganza, digamos, ¿no? Y se entrega directamente y lo van a colgar a Robert Mitchum. Y ahí la que toma cartas en el asunto es su madrastra, digamos, ¿no? Que es aquella que lo amó, lo odió y ahora lo vuelve a amar entendiendo cómo son las cosas. Estamos hablando de películas de 90 minutos como mucho. Con suerte. Y pasan cosas que en películas actuales tardarían 2 horas y media. Exactamente. Bueno, pero porque me parece que son otros registros. Sí, no, y hay otra cosa. Walsh también, en esta película es la que menos se nota, pero yo creo que sí, al estar tan presente vos te das cuenta como Walsh hace avanzar la acción y no se detiene en cuestiones laterales, como sí lo hace Ford. Sí, y cada vez más, incluso las cosas laterales son más interesantes que la acción principal, para Ford inclusive. Por eso generalmente las películas de Ford son un promedio de 2 horas, 2 horas y media. Las últimas sí, son 2 horas, 2 horas y media. Y vos ves, por ejemplo, es muy interesante comparar cómo trabaja esta estructura de flashback y cómo bien funciona también la estructura de flashback dentro de flashbacks en Más Corazón que Odio, con las cartas que le van llegando. Hablando de flashback... A ver, ¿cómo funcionan? Son 2 búsquedas diferentes. Sí. Al lugar a donde llegó Ford, Walsh no le interesaba llegar. Sí, claro. Yo creo que el desencanto que sintió Ford después de la Segunda Guerra Mundial, que se tradujo claramente en sus películas y sobre todo en sus westerns, que se pusieron brutalmente tristes, ¿no? Y apocalípticos, sombríos, se dice... escatológico. Claro, ¿no? Como ya... estos jinetes que están perdidos en el medio van a del crear un desierto. estado que en el fondo no va a servir para nada. Ha llegado finalmente, así como después de la Segunda Guerra Mundial llega finalmente el nuevo orden mundial, que es la verdad, cuando se hace el famoso binomio Estados Unidos y Unión Soviética. Finalmente al western de Ford le llega la modernidad, digamos, ¿no? Le llega el tren, le llegan los abogados, le llega todo. Le llega el flashback. Le llega, claro, y le llegan otras formas de narrar. Yo creo que Walsh no se amarga en ese sentido porque ya él está en otro lado, digamos, ¿no? Hay una historia muy divertida de él cuando fue el crack del año 29. Sí. Dice, y en un momento empezó a quebrar, viene el crack del año 29 y quebran todos. Yo no quebré porque yo toda mi guita la tenía en efectivo para jugarle a los caballos. Claro. No la tenía en la bolsa, yo la usaba para viajar, la usaba para comprarme mis casas en la playa. Claro. Tenía plata en bolsas tenía. Vivía la vida, ¿me entendés? Exactamente. Entonces es como que eso y siempre pasa en su autobiografía, donde todos los hechos que hubieran marcado un largo lamento en Ford, en él pasa como si no hay nada de gravedad. Es que en realidad es un tren que no para. Es un tren que no para. La verdad que sí que es un tren. Figura bastante recurrente. Sí, claro. En el western y en Walsh. En Walsh, trenes, autos, barcos. La movilidad. Todo. La movilidad es enorme. Acá podríamos hablar un poquito de, muy chiquito, de el artista y el narrador, ¿no? El artista y el artesano. Y a Walsh no llegó a ser un artista porque nunca le interesó. Claro. Quién sabe si
tren de especular, la diferencia no es una voluntad de serlo. Quizás Ford, después de la diligencia, decidió apuntar a más. Decidió expresar ser lo que sentía. Uh-huh. Claro. Porque también está algo que me parece muy interesante, que el cine, si tiene algo que es una combinación maravillosa, es que es una maquinaria por un lado y por el otro lado es arte, digamos, ¿no? O sea, es una maquinaria donde es un ejemplo que generalmente da Fareta, que es que dice, usted imagínese haciendo cola para fichar a Humphrey Bogart, a Ford, y no sé, y a Virginia Mayo, y todos los días laburando 8 o 10 horas, como cualquier otro laburo, pero además de eso, lo hacían contento y en un sistema donde producían elementos artísticos, digamos, ¿no? Entonces, eso está más cercano a la lógica del artesano, en principio, ¿no? Como el obrero de todos los días, el obrero que labura. Walsh era un tipo que él mismo lo dice en las entrevistas que le han hecho. Dice, yo laburaba, no paraba de laburar. Uh-huh. No paraba de laburar. Le preguntaban, ¿hizo alguna vez un guión que no le gustase? No, pero bueno, algunos, qué sé yo, sí. Le daba vuelta de tuerca o qué sé. Entonces, el artista es como con lo complicado que es definir un artista, ¿no? Pero es aquel que, en definitiva, da el siguiente paso, o es consciente de ese paso, que es el de que él está mirando el mundo, ¿no? Walsh también mira el mundo, claramente. Seguro, digamos, ¿no? pero no le interesa. No le interesa enfatizar en que él mira así. Incluso los momentos donde se vuelve más artista, quizás son los momentos más externos. Por ejemplo, en algunos directores se evidencia, ¿no? En Colorado Territory, con ese personaje que aparte, con el protagonista que está aquejado por una mujer que falleció y que él no la pudo encontrar y que se encuentra toda la película, incluso en sueños, con los nombres de ella, y que vos decís, otro director, Hitchcock, Ford, hubiera puesto menos palabras. Uh-huh. Sí. Pero queda evidente el conflicto de protagonista. Sí. Sí, para mí en ese sentido es como lo primero, me imagino que... Por eso también el off, la falta de no, está todo ahí. En off. Está todo ahí porque me parece que Walsh hace puro hincapié en que la cosa tiene que marchar, uh-huh. El mundo marcha, esto tiene que marchar así, se tiene que contar y tiene que estar claro. Y dentro de los límites de la película, es decir, totalmente. Es un evento que empieza con el comienzo de la película y termina con el final de la película. Sí. Y después andate de western, andate al mar, andate de marinero, sí. Andate, no es solo la película. Sí, es una parte de la vida la película. Exactamente. Viene cerrándome los bloques el amigo Salvador, ¿no? Recién tiró otra frase como para cerrar así. Espectacular. bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Muy bien, señor Salvador, última película de la noche. Anteúltimo bloque, pero última película de la noche, último round con el amigo Walsh. Y uno de los casos más extraños. Sí, el extraño caso de Raúl Walsh. El extraño caso de Raúl Walsh y de Brittany Windust. ¿Qué sería eso? Windust. Ah, Brittany Windust. Sí. Disculpe mi francés. Sí. Británico polvo de viento del polvo. Llegamos al policial negro puro y duro, ahora sí. Exactamente. ¿Por qué esos dos nombres están? ¿Por qué ese nombre? Resulta que esta película se llama Sin Conciencia. The Enforcer. The Enforcer 1951. Ya entramos en los 50 de Walsh. Exactamente. Los 70 de... Los 70 de Walsh. Los 70 de Walsh. Los autoconscientes de Walsh. Exactamente.
Pero es una película es una película muy extraña, porque en realidad primero es una película súper independiente producida por el mismo Bogart. Es una película producida incluso por Bogart, que son ese tipo de películas que produjo Bogart a fines de la década, a fines de los 40, a principios de los 50, muy enfocadas a su figura y que mostraban el Bogart que todo el mundo quería ver. Claro, sí, totalmente. En este caso es un ejemplo extremo de cine negro, ya que no solo está estructurada en flashbacks, sino de flashbacks dentro de flashbacks dentro de flashbacks. Sí, una cosa rarísima. Hablábamos del manierismo antes. Sí, pero esto es realmente un manierismo medio... Es muy difícil seguirle el hilo a la película. Es difícil seguirle el hilo a la película, pero la película cierra. Sí, totalmente. La película cierra, entonces es un manierismo que funciona bien. Sí, pero le propone al espectador algo un poquito más intrincado, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hablamos de dos directores? Resulta que Brittany Windust, que tiene una amplia carrera en teatro, hizo algunas pocas películas y hay varias versiones que hay de entre que tuvo un problema de salud grave. Bueno, la cuestión es que tuvo que ser reemplazado y Bogart lo llamó a Raoul Walsh, le preguntó si estaba libre y le dice, mira, tengo esta película, ya tengo invertida plata, se filmó muy poco, quería ver si vos la podés terminar. Y Walsh se metió, filmó, tuvo que quedarse tanto tiempo en el hospital Windust, que la terminó Walsh. La película realmente la terminó Walsh, filmó muy poco Windust, pero igualmente hay elementos que son realmente ajenos a Walsh, que hacen que en esta película haya como una tensión muy grande entre un director de los primitivos como Walsh y quizás un director, bueno, ya más educado en el teatro, ya más educado en las nuevas narrativas de los años 50, como pudo haber sido Brittany Windust. Sí, y acá estamos en un caso extraño porque el protagonista es una película que está cerca de lo coral. Exactamente. ¿No? Pero podemos decir que el protagonista por primera vez está del lado de la ley. Porque el personaje de Humphrey Bogart es el capitán, digamos, de una fuerza anti-gangster. Sí, es District Attorney. Exactamente. El District Attorney. El abogado, el fiscal de distrito. Que es el tipo que no lleva armas, pero es la cara de la ley. Y que está completamente metido, completamente concentrado en condenar a la silla eléctrica a un tal Mendoza. Otro Mendoza más. Otro Mendoza más. Más que los Simpsons con Mendoza. No sé si usted lo recuerda. Pero acá este Mendoza es un poquito más terrible. El otro era un Mendoza pequeño de doble moral, ¿no? Sí. En este caso Mendoza es el mal. Exactamente. Y un mal es realmente un demonio. Sí. Es realmente un demonio. Es el jefe de un sindicato del crimen. De un sindicato de asesinos, de un el jefe de un grupo de asesinos a sueldo. Sí, de sicarios, podríamos decir. De un decir. sindicato del crimen. Uh-huh. De un sindicato del crimen. Y es muy interesante cómo esa idea de sindicato de asesinos está incluso presente en en la religión musulmana, de la secta de los asesinos. Uh-huh. Y en otras es una idea también bastante religiosa. Sí. Los Sikh, Sí. los hinduistas. Y la película como que habla también, es una película también escatológica. De la misma manera que te muestra el infierno, Uh-huh. en esta película te muestran el diablo. Exacto. En todo momento esta persona Mendoza está encarcelada y lo único que tienen que hacer es encontrar al testigo que diga sí, es él, y ese hombre va a la silla eléctrica porque provocó cientos y cientos de muertes. Uh-huh. Y mediante la estructura de flashback, lo que te va mostrando es cómo cada una de esas personas, todas las personas involucradas en la película, lo ven a Mendoza o la mera mención de su nombre con un temor reverencial. Sí. Y lo loco es que nunca lo vemos. Nunca lo vemos. Yo puedo hacer dos referencias a un cine más cercano. Uno es Lo sospechoso de siempre. Exacto, Kaiser Soze. Y otro lado es Kill Bill,
¿no? Esta idea de aquel que tiene su sindicato de asesinos, Sí. pero que no le vemos nunca la cara, digamos, ¿no? Que el hombre del mal, el verdadero, lo que sería el padre intelectual de la bestia, siempre está en las sombras, o por lo menos gran parte de la película. Toda la película está en las sombras. Ujú. Unas sombras hermosas, porque el director de fotografía de esta película, uno de sus primeros trabajos de ser director de fotografía, antes era de la parte de montaje, de los montajes Ujú. y de la parte de efectos especiales, es ni más ni menos del gran Robert Burks, Ujú. el director de fotografía de Hitchcock, Sí, señor. de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Y el trabajo con el blanco y negro realmente Altísimos es prodigioso. contrastes. Hay momentos donde la que tiene preponderancia son las sombras antes que las figuras. Ujú. Y con ellos, esas sombras que aparte permitían disimular un montón de escaseces de presupuestarias, también arman como una especie de... como un ambiente terrorífico. Porque esa persona, Mendoza, sobre todo el mundo tiene miedo, está encarcelado 9 pisos bajos, 9 pisos bajo tierra, Ujú. en la última, en la última, Sí, de en la la última celda, en la última celda con unas pesadas puertas de hierro, es el diablo. Exactamente. Y todos le temen. Y los flashbacks se estructuran alrededor de todos aquellos sicarios que trabajaban para él, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo iban? Y al mismo tiempo, ¿cómo iban? Paralelamente, van de a poco siendo descubiertos a partir de uno de ellos que se enamora de la mujer que no se tenía que enamorar. Como mientras van siendo descubiertos, van siendo paralelamente eliminados. Sí, Para señor. que no se detecte esa trama criminal. Exactamente. A Mendoza nunca le vemos la cara hasta los últimos 10 minutos. creo. Y cuando le vemos la cara, es uno de los pocos actores que lo podría haber hecho. Ciudadano Kane. El enorme Everett Sloan, Exactamente. actorazo, que le juega de igual a igual. Acá sí figura la máxima de Hitchcock, que mejor la película cuando mejor el malvado. Ujú. Él con dos gestos te arma un malvado que aparte una persona bajita, enriada, que le juega de igual a igual a Bogart. Tenía mucho parecido con Juan Verdaguer. Muy parecido a Juan Verdaguer. Y realmente crea un malvado terrorífico. Exacto. Terrorífico. Del otro lado lo recordarán por La Dama de Shanghái, por ejemplo, o el Ciudadano Kane, Exactamente. digamos, ¿no? O haciendo siempre de persona con dinero y mala suerte en las películas de Jerry Lewis. Exactamente. Bueno, en este caso es el mal. O actuando en El Zorro. En En El Zorro. bueno, la de Guy Williams. La de Guy Williams. Sí, señor, en la serie de Guy Williams. Lo cierto es que hasta que entendemos la lógica de la película, pasa casi todo el metraje. Exactamente. No entendemos de qué va el asunto. No entendemos. Y cuando entendemos. Es terrible, ¿eh? Cuando entendemos es tremendo porque involucra también el caso de una persona a la cual desde joven tiene que huir por Sí, sí. diferentes... Tiene que huir sin saber precisamente por qué la están persiguiendo. Exactamente, en este caso una mujer. Una mujer. Porque, ¿qué pasa? Cuando se nos revela finalmente Mendoza, o sea, Bogart lo que está haciendo con sus compañeros es tratar de... O sea, el testigo que tenían se suicida. Se cae, se mata, está ahí porque así mantienen un tiempo límite. A los 10 minutos de película, la película terminó. Que sí, claro, exactamente, porque la estructura típica y clásica, digamos, ¿no? De tenemos al tipo que vamos a enjuiciar mañana de la mañana, es casi como un rush, digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, tenemos tanto tiempo para poder conseguir algo, un testigo, para poder meterlo a este preso y que lo maten. Ese testigo decide, ante el miedo que le tiene a Mendoza, hay una escena terrible cuando mira a través de la mirilla de la celda. Me está mirando fijamente. Me está sonriendo, me está mirando. Uno cree que ahí adentro está Belcebú, digamos, ¿no? Sí. Prefiere morir cayéndose de las alturas antes que ser liquidado y muerto por las fuerzas de Mendoza, que parecen fuerzas oscuras, digamos, no sabemos qué son. Y la película va haciendo todo un recorrido por los recuerdos de esos tipos que van intentando encontrar, hasta que finalmente nos damos cuenta de quién era Mendoza, que es un tipo común y ordinario,
Sí. Un tipo como cualquiera de nosotros. Con un poco más de inteligencia. Claro. Que la hizo bien. Un poquito más inteligente de la media común, digamos, de la media de la gente. Que dice, mire, ¿cómo actúa la policía? Matan a un tipo, eso me parece casi como reflexión del policial, digamos, ¿no? Matan a un tipo y ¿qué hace? Busca en los alrededores familiares, de amistades, alrededores sociales, y busca un sospechoso. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si yo ofrezco mi servicio para matarle gente a aquel que lo precise? Claro, yo no tengo ninguna motivación, yo no tengo ninguna coartada, yo no tengo nada. Nadie me ve, nada, soy una sombra. Lo loco es que el primer acto de asesinato de Mendoza es un acto de torpeza. Porque en creerse superior, en este acto de creerse superior, mata a un tipo que estaba ahí, que lo mandaron a matar, un tipo en un bar, y lo ven 2 testigos, que son los que lo van a reconocer, entre ellos una chica, que es la que va a estar sin parar de moverse durante toda su vida, porque es la única que le vio la cara alguna vez a Mendoza, ¿no? Por fuera del sindicato, digamos, ¿no? O sea que en su origen, ese eje del mal, ese demonio llamado Mendoza, le erró, le pifió por ser altanero. Porque dijo, voy, lo mato, lo acuchilló ahí y lo vieron un taxista y su sobrina, creo que eso, la nieta, algo por el estilo. Y ese pecado, ese ser engreído, es lo que lo termina condenando. Porque se equivoca de piba. Exactamente. Y Humphrey Bogart no se da cuenta hasta el final, en el último relato. En el último relato. Lo que tiene la película es que es un guión que, como pocas películas que uno vio, termina en el último fotograma. Claro. Y todo el final, donde es la búsqueda de esa chica, es puro Walsh. Porque cambia la iluminación. De la noche se pasa al día. Sí. Se pasa a una iluminación diurna donde ves todo. Uh-huh. Donde ves todo. Y en un momento, para buscarlo, Humphrey Bogart se mete en una casa de música, en una una disquería, conectan un micrófono a los parlantes y Bogart empieza a hablar, y desde los parlantes, desde el cielo cae la voz sobre la gente que está en esa calle diciendo: señora tal, estamos cuidándola, su vida está en peligro. Entonces el paralelismo es evidente entre Bogart como Dios y Everett Sloan como demonio. Exactamente. Es evidente, y más evidente aún lo hace Walsh haciendo el plano detalle de los parlantes. Sí, totalmente. Esta cosa de la voz que invade a todos, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, no solo ese mal no tiene rostro hasta el final. Cuando tiene rostro finalmente ese mal, es cuando Humphrey Bogart pega la vuelta, y en esa vuelta pega y no tiene rostro él, digamos, ¿no? Pues se convierte en una voz que todos escuchan. Exactamente. Y la escena final, que es la escena que al mismo tiempo es clímax y desenlace de la película, donde después la película termina y te vas del cine, es un prodigio de planificación, y donde se ve que la base de Walsh es que vos veas todo. Porque en el mismo plano, Bogart consigue ver a la chica, que la estuvo buscando durante toda la película, consigue visualizar el peligro de los que la están persiguiendo a la mujer, consigue darle su merecido a uno de los gángsters, y rescatar a la chica y llevársela directamente a testimoniar contra Mendoza. Exactamente. De hecho, la película termina ahí. Termina ahí en un plano que es una resolución visual que no la vamos a decir acá, porque ahora ustedes tienen que ir y ver la película. Sí, señor. Que hay que ir y ver la película y decir: este tipo es un genio. ¿Cómo resolver 5 páginas de guiones? Pragmatismo puro. Pragmatismo puro y cine puro. Sí, totalmente. Pero aparte son ese final típico de una época de Hollywood, en donde hoy estamos más acostumbrados a ese cierre más épico,
o ese cierre más reflexivo, más de epílogo, si querés, en donde termina todo de atar cabos, hay diálogos finales. Acá se cierra una puerta que tiene unos vidrios, ellos están saliendo, pero ni te deja ver que están saliendo. Cierra The End y sabemos que van al juicio y que Mendoza va a ir a la silla eléctrica. Ya lo sabemos todo. No te voy a mostrar más nada. ¿Para qué? Totalmente. ¿No? Que pasa también en varias películas de Hitchcock, digamos, ¿no? Esto de obturar de repente y The End. Se acabó, ¿no? Y todo en 75 minutos. Sí. Lo loco es que es una de las películas, por lo menos de toda esta camada que hemos visto hoy, de todo este cuerpo de películas, una de las más pesadas, por decir, o más difíciles de seguir. Sí, de las más difíciles de seguir, y es aparte inusual porque los personajes son inusualmente borderline. Sí. Son drogadictos, borrachos, locos, gordos, débiles. Realmente todo, literalmente es la escoria de la sociedad la que está ahí metida. Sí, pero lo interesante es que todo está contado desde ellos. O sea, hablábamos hace unos minutos atrás que era una película coral y se convierte en película coral porque empieza a haber marco adentro del marco, digamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo primero que hacemos es entrar en las grabaciones que escuchan Bogart y su compañero. De ahí nos metemos en la búsqueda de cada uno de los personajes por parte de Bogart y después empiezan a hablar cada uno de esos personajes en relación a los demás y en relación a Mendoza, esta suerte de Kaiser Soze. Y empiezan todos a contar como costado, pero también podemos pensar en una especie de Siete Samuráis, digamos, ¿no? Las versiones de Rashomon, perdón, de todas estas versiones de lo mismo. Y es como contar la historia desde distintos perfiles hasta que finalmente de todos esos perfiles sacamos un cabo para poder meterlo preso, digamos, ¿no? Exactamente. Y me parece de todas las mirá que todas las que hemos visto durante toda esta seguidilla son oscuras en términos de cómo termina, con los finales trágicos, pero esta me parece una película atmosféricamente densa. Sí. ¿No? Sí, yo creo que eso ya vino con... No sé cuánto de Walsh le habrá dado eso. No sé cuánto habrá del director de fotografía. Claro. Porque hay unos planos que son muy inusuales. Primerísimos primeros planos y unos contrapicados muy hitchcockianos. Sí. Antes de Hitchcock. Sí. Que no son tan usuales en Walsh, ¿eh? Sí, es verdad. Poco plano conjunto, que es algo que abunda en Walsh. Seguro, mucha claustrofobia. Sí. Los planos casi nunca tienen aire. ¿No? Está todo como habitado. Y una opacidad general frente a la claridad meridiana de Walsh, y que se nota mucho con ese final. Exactamente. Se nota, pero... los últimos 10 minutos de película. Los últimos 10 minutos, que encima funcionan perfectamente y se integran perfectamente en contraposición al resto, pero integrados en su diferencia. Nos vamos. Hasta la próxima. Como siempre, a la misma batihora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es tele. No, pero... Ay, qué caraduras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio. BSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué caraduras.